ahora sí, al concepto de bibliografía, cómo lo vamos a utilizar ahora. Cuando vimos la clase sobre los productos y servicios que se dan en las bibliotecas especializadas, vimos que uno de ellos era la bibliografía. También lo solemos nombrar repertorios bibliográficos. Vimos que existe una dualidad en el término que muchas veces es utilizada, la palabra bibliografía, como esa lista de libros que se utilizan para realizar un trabajo, por ejemplo, monográfico, un artículo científico, de investigación, una tesis. Siempre está la bibliografía que uno utiliza. Incluso a las clases que yo les subo a la plataforma, yo utilizo bibliografía, citas, para redactar esas clases. A eso le solemos llamar bibliografía. Y cuando la vemos, la visualizamos, al final de un libro, al final de un artículo, es una lista de libros, ¿sí? Que se utilizaron, en este caso, para tomar conceptos, ideas o citas dentro del trabajo, de la tesis o de lo que se haya hecho. Bueno, en este caso, también, ahí te la tenemos, permiso que lo vea. En este caso también, estamos hablando de una lista de libros cuando hablamos de una bibliografía, y también vimos en otra clase, cuando hablamos de las bibliografías nacionales, ¿sí?, que se realizan dentro de las agencias nacionales bibliográficas, que suelen ser las bibliotecas nacionales de cada país, y que tienen este objetivo de hacer un registro de cuánto se ha producido bibliográficamente en un país, como un registro de un patrimonio cultural, una constancia, un testigo de toda la producción de un país. Pero después existen otras bibliografías que son más específicas, más pequeñas, ¿sí? No menos importantes porque cumplen con otras funciones y que son realizadas por bibliotecarios dentro de las unidades de información, de las bibliotecas especializadas generalmente, ¿no? Pero bueno, en cualquier tipo de biblioteca puede existir también una bibliografía que cuando lo vemos como producto terminado, vemos un libro, ¿sí? Es un libro, si lo vemos en formato papel, por supuesto, existen las bibliografías en formato digital, y que cuando lo abrimos y lo vemos, va a ser una lista de libros, va a seguir siendo una lista de libros, ¿sí? En eso se parece a ese concepto de bibliografía al que remitimos cuando hablamos de esos libros que se utilizan al final de los artículos, de las tesis, como decía anteriormente. Entonces, hablamos de una lista de libros, pero una lista de libros que tiene otro objetivo, el momento en el que, la decisión por la cual se reunió esa lista de libros, ¿sí? Y puede ser para, por ejemplo, generar una bibliografía que pretenda abarcar documentos con determinadas características para cumplir con determinadas necesidades de información. Por eso van a tener diferentes alcances que van a permitir acotar esa lista de libros según una funcionalidad, la funcionalidad que se le pretende dar. Por ejemplo, vamos a llevarlos a casos concretos para que nos sea más fácil poder entenderlo. Estamos en una biblioteca especializada, ¿sí?, en donde existe una demanda de información específica. Por ejemplo, podemos hablar de una biblioteca, no quiero hablar de las jurídicas porque manejan otro tipo de material, pero en una biblioteca, no sé, de ciencias biológicas, o quiero pensar en algo más social para que esté más cercano a nosotros, no sé, una biblioteca de teatro, como muchos han propuesto cuando hicimos el foro sobre bibliotecas especializadas, una biblioteca de teatro. Entonces hay investigadores que siempre recurren a la misma necesidad de información, que quieren saber, por ejemplo, cuáles son las obras de teatro argentinas que se produjeron en los últimos 30 años, por decir una cosa, ¿no? Entonces, como siempre surge esa necesidad, es una necesidad específica para que cada vez el bibliotecario no tenga que realizar nuevamente la búsqueda, se produce un producto que es una herramienta, ¿sí?, que es una bibliografía sobre el teatro contemporáneo argentino, por ejemplo, algo muy específico. Y se van a tomar determinadas pautas para elegir qué tipo de documentos van a formar parte de esa bibliografía. Si van a ser documentos solo impresos que se encuentran físicamente en un lugar, si van a ser documentos que solo están digitalizados,
si van a ser documentos, en este caso solo de Argentina, en lengua, en español, de tal año a tal año, van a tener un alcance específico. Y lo que se intenta es recolectar lo máximo posible esos documentos y no solamente el título o el autor, sino la localización, ¿sí? ¿Para qué sirve una bibliografía? La bibliografía tiene que tener en cada asiento bibliográfico, en cada una de las descripciones de esos libros, no solamente la descripción del libro con el autor, el título, la editorial, las páginas que ya conocemos, sino también toda la información que me ayude a poder conocer el contenido del libro. Tiene que ser una herramienta que cuando yo haga una revisión de esa lista de libros, pueda tomar como usuario la decisión de qué libros me van a ser útiles para mi necesidad de información, ¿sí? Y cuáles no. Con el autor y con el título solamente no va a alcanzar, no va a ser suficiente. Entonces va a constar de otros elementos que permitan poder identificar y describir los contenidos del libro. Entonces va a tener que tener sí o sí descriptores, ¿sí? Y va a tener que tener, en lo posible, si la bibliografía es más completa, un breve resumen del documento. Yo en este momento digo bibliografía y pienso en lista de libros, pero para hablarlo de manera bien específica y correcta, vamos a hablar de una lista de documentos, porque dada la cantidad de información que existe en este momento, por ejemplo en Internet, con artículos científicos, que son artículos, no son libros, que algunos están únicamente publicados a través de la digitalización y de Internet. También tenemos documentos multimediales, como pueden ser videos, como pueden ser canciones, ¿sí? Entonces, todos esos documentos que pueden llegar a servir para cubrir un tema específico, si se considera para la bibliografía necesaria, también se van a tener en cuenta, ¿sí? Lo importante es que siempre sea a través de un link o a través de una referencia a la biblioteca física, ¿sí? Siempre tiene que estar descrito y precisado la ubicación de ese documento, ¿sí? La bibliografía tiene que servirme para que yo pueda, ustedes recuerden cuando vieron las fuentes de información primarias, secundarias y terciarias, esto es una fuente secundaria, ¿sí? A mí me tiene que remitir sí o sí a la fuente primaria. Si yo no puedo llegar a la fuente primaria, la bibliografía no tiene sentido, ¿sí? Yo tengo que tener la información que a mí me permita decir, en la Biblioteca Ferreira este documento está, por ejemplo. O en tal página, este es el link que te lleva directamente a este artículo, en tal repositorio digital. Cuando hablamos de bibliografías, tengo anotadas cosas que no me quiero olvidar, hablamos de bibliografías generales, que pueden ser exhaustivas y que pueden llegar a pretender abarcar, por ejemplo, todos los documentos de una biblioteca, ¿sí? Que incluyen muchas obras, y que dentro de ese rango se podrían nombrar a las bibliografías nacionales. Pero cuando hablamos de estas bibliografías, hablamos de bibliografías especializadas, cuando abarcan, ¿sí? un tema específico con una intencionalidad especial que es para cubrir determinada necesidad de información, que se llama un principio director constante, ¿sí? Es el motivo. Todo esto después voy a redactarlo para que les quede y va a ir con bibliografía que acompaña lo que estoy diciendo, ¿no? Pero el principio director constante es lo que le da sentido a la bibliografía y lo que le da esa coherencia en la realización, en las decisiones que se van a llevar de qué documentos van a integrarla, cuál va a ser la lista de documentos que va a integrar esa bibliografía, y cuál va a ser el tipo de ordenamiento que yo le voy a dar a esa bibliografía. Bueno, ahí ya nos metemos en otro tema. ¿Hasta ahora va bien? ¿Me van entendiendo? ¿Sí? Bien. Sí. Porque en función de para qué estamos haciendo la bibliografía,
para cubrir qué demanda de información precisa se está realizando esta tarea. La tarea del bibliógrafo es una tarea muy específica que alguna biblioteca puede o realizarla desde los bibliotecarios mismos de la biblioteca, que alguno se haya propuesto la necesidad de tener que realizar una bibliografía de determinado tema que puede llegar a servir de mucha utilidad para sus usuarios o para los mismos bibliotecarios, porque a veces las consultas son tan recurrentes que el bibliotecario recurre a esta herramienta para poder localizar más rápido información, documentos sobre un tema, ¿sí? No me pongo a buscar en internet cada vez que me preguntan, si lo que me lo preguntan muy seguido porque es una comunidad especializada en algún tema, ¿sí? Recurro a esa bibliografía donde yo ya hice un trabajo de selección de material minucioso, analítico, ¿sí? Con resúmenes, que ya tienen los links, por ejemplo, de los artículos científicos que me sirven, y ya ese trabajo ya alguien realizó su tiempo, su presupuesto, ya se hizo un trabajo muy minucioso de selección de información y de documentos para responder a esas demandas. Entonces a mí después me sirve como herramienta, yo como bibliotecaria me sirve como herramienta para poder cumplir con una demanda de información específica. Ahora, en cuanto al armado de una bibliografía, va a tener, cuando vemos la lista, ¿sí? con la cita bibliográfica, con los descriptores, con el resumen, con todo, ¿sí? Va a haber una manera en la que esos documentos van a estar ordenados en lo que llamamos el cuerpo de la bibliografía, ¿sí? El cuerpo principal de la bibliografía. Me siento repetida. Capaz, Andrés, si me apagás el micrófono. Tenés un eco. Claro. A ver ahí. Porque a veces se repite el mismo cuando están los micrófonos abiertos. Ese cuerpo, ¿sí?, de la bibliografía puede tener distintos órdenes. Yo puedo agarrar todos los documentos y ordenarlos por autor, por apellido de autor alfabéticamente. Puedo agarrar toda esa lista, estamos hablando de más de 100 documentos, de muchos documentos, ¿sí? Puedo tener a todos los... Hola, Samantha. Puedo ordenar todos esos documentos alfabéticamente por título, o puedo ordenarlo a través de una manera sistemática, ¿sí? A través de un sistema de clasificación, por temas, digamos. ¿Qué es lo que, por ejemplo, si el año pasado, a ver, hicieron una, para poner de ejemplo, esta es la bibliografía que yo hice cuando me recibí, ¿sí? Hice un tema que en ese momento yo vivía con una chica, compartida de departamento, que estudiaba gastronomía, y a mí me pareció interesante hacer, porque no me pautaron nada, podría ser de cualquier tema, y a mí me pareció interesante, qué sé yo, que podía hacer eso hoy, a lo mejor hubiese hecho otra cosa, pero, por ejemplo, en lo que es, vieron como, esta es mi bibliografía, el año pasado la llevé para que la pudieran pasar y verla, pero por ejemplo yo decidí una organización por temas, entonces están todos los libros que son de cocina general, después están todos los que tienen que ver con cocina étnica, están todos los que tienen que ver con, a ver qué más, con enología, todos los libros que tienen que ver con nutrición y con alimentación saludable, otros que tienen que ver con cocina y bromatología, ¿sí? Y dividí al cuerpo de la bibliografía en diferentes temas donde yo podía hacer agrupación de documentos, agrupamiento de documentos, y ahí sí, dentro de cada tema se ordena alfabéticamente por apellido de autor. Eso es una organización sistémica por temas. Una pregunta. Sí. Pero ¿cuáles eran los límites de la bibliografía? ¿Era todo lo que se había editado en Argentina? ¿Todo lo que se había editado en determinada época? O sea, Bien. porque imagino que eso debe ser sumamente amplio. Sí, esto era todo lo que estaba físicamente en la Biblioteca Municipal Leopoldo Lugones. Leopoldo Marechal, perdón. En este caso, porque era Mar del Plata, porque era porque esta bibliografía la pensé para ser entregada
en 4 institutos de gastronomía que había en la ciudad en ese momento, que se estudiaba para chef. Entonces yo lo pensé para hacer 4 copias y llevar una a cada instituto gastronómico que había. En ese momento estaba L'École, el de hoteleros, y no me acuerdo cómo se llamaban, eran 4. Entonces yo hice una copia para cada uno y lo llevé y lo dejé a disposición de los docentes y los alumnos de las carreras de gastronomía para que supieran todo lo que había físicamente en la Biblioteca Municipal Leopoldo Marechal. ¿Se entiende? Ese era mi objetivo, cubrir esa demanda de esos institutos que había en Mar del Plata. Por eso te digo que si es, por ejemplo, pensamos en una biblioteca especializada, no sé, en ciencias sociales, por ejemplo, va a tener que ser una bibliografía que sea sobre un tema específico, por ejemplo, en la historia del feminismo en América Latina, desde 1920 al 2020, entonces que abarque esos 100 años, y que sean autores de habla hispana latinoamericana, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esos alcances se definen con anterioridad al momento de descubrir la necesidad de información. Primero hay que descubrir, conocer la necesidad de información. Lo que nosotros vimos el año pasado en introducción, que era a través del estudio de usuarios, se puede conocer las necesidades de información de la comunidad de usuario de una biblioteca o usuarios potenciales también, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a tener que salir a buscar la necesidad de información. A mí me parecía interesante, y así lo planteé el año pasado y surgieron ideas muy buenas, de buscar necesidades de información en las comunidades de estudiantes y docentes de nivel terciario o universitario que puede haber en la ciudad. Entonces estamos hablando de profesorados, por ejemplo, de historia, de literatura, de geografía, no sé si estará abierto el profesorado de matemática, ¿sí? Tenemos el profesorado de educación inicial, de educación especial, tenemos psicopedagogía en el Cabañaro. Entonces, por ejemplo, una de las opciones que surgió el año pasado tiene que ver con reunir documentos que tengan actualizados de los últimos 10 años, que hablen sobre la estimulación temprana motriz en niños, y así se reunieron documentos para ser entregados a docentes y alumnos de la carrera de psicopedagogía del Cabañaro, por ejemplo. Perdón, yo los dejo entonces. Bueno, Juan, después queda el video. Chao, gracias. Chao. Bien, entonces la idea es poder, después vamos a ir profundizando sobre esto de cómo armar la bibliografía, de qué partes tiene que tener, de qué consta en cada parte, de qué no puede faltar, de cómo tiene que estar armado cada descriptor, cada registro bibliográfico que va a tener en el cuerpo la bibliografía, cuáles son los índices que no pueden faltar, los anexos, cuál es la información que tiene que constar y que aclare el manual de uso de la bibliografía. Todo eso lo vamos a ir viendo en clases posteriores, donde vamos a ir especificando cada parte de la bibliografía. Lo que yo les quiero contar en esta clase oral, que a lo mejor es lo más difícil de transmitir de manera escrita para que quede claro cuál es la intención del trabajo, es esto de pensar de que vamos a tener que salir a buscar esa necesidad de información a través, en principio, de una recolección de datos que se puede hacer es más difícil en este contexto de pandemia, pero contamos con la posibilidad de poder llegar a diferentes comunidades de usuarios a través de Internet, a través de hacerles llegar, por ejemplo, una encuesta de Google donde podemos ir recolectando datos, que se pueda, me estoy quedando sin tiempo, cuando se corte volvemos a entrar, ¿sí? Dice que me queda 10 minutos. Primero pensar una idea, ¿sí? De cuál es el tema que me gustaría hacer, si me gusta más para el profesorado de historia, literatura, si tiene más que ver con educación física, que también está en el instituto,
que a lo mejor necesitan información actualizada sobre algún tema, ¿sí? Entonces la idea es primero puntualizar a dónde a mí me gustaría hacerlo, porque si no es difícil buscar una muestra de población para poder preguntarles qué es lo que necesitan. Ahora, dentro de lo que, o de gente que yo tenga conocido, porque a lo mejor tengo una prima que estudia el profesorado de literatura en el Instituto 163 y ellos tienen un grupo, como tienen ustedes, de todo un curso, entonces a lo mejor vos le podés hacer llegar la encuesta a ella y ella la pasa al grupo y después te llega todo por internet, los datos de la encuesta directamente, ¿se entiende? Entonces, primero elegir un tema, ver con qué contactos en esta situación, porque como no es como el año pasado, por ejemplo, que van a poder salir a buscar información, sino que va a tener que ser a través de WhatsApp, por ejemplo, tratar de llegar a una comunidad usuaria. Pueden ser docentes, pueden ser bibliotecarios escolares, pueden ser equipos de orientación escolar donde hay trabajadores sociales y psicopedagogos de las escuelas. Bueno, lo que a ustedes se les ocurra, que puedan llegar a decir, bueno, estaría buenísimo que se pudiese realizar una bibliografía en donde se reúnan documentos que traten de determinado tema que nosotros nunca encontramos. O porque hay pocos en las bibliotecas, o porque no sabemos buscar en internet, no conocemos los repositorios digitales, ¿sí? Como nosotros somos los gestores de información, nosotros sabemos dónde encontrar la información, la idea es que nosotros podemos conseguir esos documentos y organizarlos de tal manera que resulte fácil y cómodo de usar para los usuarios y puedan acceder a los documentos de manera digital o de manera física o ambas, porque ahí en la bibliografía va a estar detallado la localización, ¿sí? La ubicación del documento, sea de manera física o sea de manera digital. Para eso... Perdón, Romy. Sí. Los documentos son de una misma biblioteca, ¿verdad? No, por ejemplo, vos podés decir, de manera física, los documentos, de manera física los documentos pueden estar presentes en la biblioteca del CIE, en la biblioteca del Instituto 31, en la biblioteca del 163, en la Ferreira, en la del Puerto y en la de Quequén. Los que están de manera física pueden estar en alguno de esos tres. Todo eso se aclara en la introducción a la bibliografía, ¿sí? Va a haber una fundamentación de por qué se hizo, cuál es el objetivo, ¿sí? Y después va a haber anexos en la bibliografía que va a decir, bueno, el material puede localizarse físicamente en estas bibliotecas o virtualmente a través de estos repositorios digitales de acceso abierto, por ejemplo, ¿sí? Y se los nombra. Y se aclara la biblioteca tal, con dirección en tal lado, con teléfono en tal lado, que se ubica, ¿sí? Todos los datos esos después se aclaran, lo vamos a ir viendo más adelante. O en los repositorios digitales de acceso abierto que se tuvieron en cuenta son los siguientes: Cielo, Realdic, y de esos lugares se hizo. Y después se explican los alcances, ¿sí? Esta bibliografía va a abarcar estos temas, con este alcance geográfico. Por ejemplo, van a ser documentos argentinos y latinoamericanos, o argentinos y españoles, ¿sí? ¿Por qué? Porque me pareció importante que, por ejemplo, si son documentos que tienen que ver con bibliotecología, en Cuba se producen muchos documentos. Hay mucha investigación y hay muchos artículos que surgen de Cuba o de Brasil. Entonces, el alcance lingüístico va a ser español y portugués. Bueno, hay que fijarse si la comunidad usuaria a la que yo pretendo asistir con un servicio de información sabe hablar portugués, porque si no, no es viable, no tiene cabida lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, en las encuestas que voy a hacer, voy a preguntar qué alcance lingüístico les interesa, si saben hablar en inglés, si quieren documentos en inglés o no, ¿sí? Si a lo mejor les interesa más lo que se está produciendo en Argentina solamente, o en Latinoamérica y España, y después un alcance de tiempo. Mirá, a mí los documentos que son de hace que tienen más de 10 años no me sirven porque mi especialidad se va actualizando tan rápido que los documentos, o tengo que hacer un trabajo de historia sobre feminismo y quiero saber qué se publicaba sobre feminismo hace 50 años. No
cómo era el feminismo hace 50 años y que ayer una autora escribió un libro sobre el feminismo en la década del 50, sino que se publicaba en el 50. Entonces hay que buscar documentos publicados en la década del 50 en Argentina para ver cómo se escribía de feminismo en esa época. Entonces es más específica todavía, más difícil de conseguir los documentos también. ¿Sí? Bueno. Por supuesto que cada documento no lo agrego y lo sumo a la bibliografía para tratar de llegar a la cantidad que necesito, que para hacer este trabajo tienen que ser como mínimo 100 documentos, sino que tiene que haber una capacidad, y es ahí donde se desarrolla, que también lo vamos a trabajar en una clase, la competencia del bibliotecario bibliógrafo, ¿sí? Que tiene una capacidad, primero, de análisis, que permite poder discernir si el contenido de ese documento es apropiado para la inclusión o no en la bibliografía, dependiendo de la satisfacción que se pretenda cumplir. Segundo, una capacidad de síntesis, porque la idea es que se pueda explicar el contenido, traducir el contenido a través del lenguaje controlado, ¿sí? A través de las herramientas que ya conocen ustedes del lenguaje controlado, poder describir a través de descriptores, valga la redundancia, el contenido del documento y un breve resumen. Por supuesto que yo no les voy a pedir que hagan un resumen ustedes de cada documento, sino que en muchas ocasiones pueden servir como resumen. En muchas ocasiones los documentos, por ejemplo, los artículos científicos que se encuentran en internet ya vienen con un resumen. También se puede contar con partes del libro, por ejemplo, en la contratapa del libro suele haber un resumen del libro, o los contenidos principales del índice pueden servir para redactar un resumen de manera rápida, ¿sí? No es que vamos a estar realizando nosotros resúmenes de documentos. Por supuesto que el bibliógrafo real, el bibliotecario que tiene esta especialización, que como les decía, algunas bibliotecas lo hace el bibliotecario mismo en la biblioteca y otros contratan, terciarizan esta actividad a bibliotecarios que desarrollan esta actividad de bibliógrafo terciarizada, digamos, para las bibliotecas, ¿sí? Que solo se dedican a hacer bibliografías. También tiene que tener esta capacidad de síntesis, porque para el bibliógrafo real, digamos, el que se dedica a hacer esto, se especializa en esta actividad, sí lee el documento completo y realiza a través de la indización los descriptores de contenido y también realiza el resumen. ¿Qué más que no me quiero olvidar? Bueno, capacidades de análisis, capacidades de síntesis y capacidad crítica de poder contextualizar el documento en función del tiempo en el que se fue escrito, por quién fue escrito, en dónde fue escrito, ¿sí? Esa capacidad de ser crítico frente al documento y ver el contexto en el que fue desarrollado el material. Bueno, y esto es algo que recalcan bastantes autores, el tema de que para ser bibliógrafo y para poder llevar a cabo, queda 1 minuto, se va a cortar. Vamos a salir porque si no me voy a quedar con la oración en la boca. Y volvemos a entrar otros 40 minutitos y las dejo.